del hermano Downing, pasando el día 8. Ahora, vamos a leer. 2:18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes a latón fino, dice estas cosas: yo he conocido tus obras y caridad, pues, amor, servicio y fe, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mas tengo unas pocas cosas contra ti. La idea aquí es: tengo algo en contra de algunas personas. Estas cosas no son pocas, son muy grandes. Está en contra de las personas que tienen algo en contra. Y dice: porque permites, y las versiones modernas ponen la palabra tolerar, toleran o permitan aquella mujer Jezabel, y vean la ironía, el sarcasmo, que se dice profetiza, enseñar, cosa que no deberían haber permitido, como vamos a ver, y a través de sus enseñanzas engañar a mis siervos. Y bien, es lo mismo lo que vimos con Balaam, a fornicar. Y esta mujer tenía fama en el Antiguo Testamento por su inmoralidad. Lo vimos al principio, el día de hoy se menciona 3 o 4 veces que la casa de Acab, juntamente con Jezabel, tenía muy mala fama en ese sentido, y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Entonces es inmoralidad juntamente con idolatría. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación, y no se ha arrepentido. Y aquí yo la he hecho en cama, lo vimos al principio el día de hoy. A ella, vean, la he hecho en cama, y a los que adulteran con ella, o sea, sus cómplices en la iglesia, en muy grande tribulación. Muchos suponen que les sobrevendría alguna enfermedad si no se arrepintieran de sus obras. Y luego esto ya había infectado una segunda generación de personas que estaban levantando en la iglesia sus hijos. Mataré a sus hijos con muerte. No iba a tolerar más nada de esto, y acabaría definitivamente con aquellos que estaban comenzando a propagar esta idea ya como segunda generación de personas en la iglesia. Y sabrán las iglesias que yo soy el que escondí los riñones y los corazones, y daré a cada uno conforme o según sus obras. Vean, pero yo digo a vosotros, a los demás que estás en Tiatira, cualesquiera, o sea, todos aquellos que no tienen esta doctrina, o sea, no sostenían la postura de esta mujer, o sea, comenzó enseñando una doctrina y engañando. Y es lo mismo con Balaam, ¿no? Toda la enseñanza mezclando errores y verdades, motivado mal, justificaba este paquete. Y dice: los que no tienen la doctrina y que no han conocido, y es una frase irónica, sarcástica, las profundidades así llamadas, como lo dicen, profundidades de Satanás. Pero la que tenéis, tenedla hasta que yo venga. Dice, la parte fiel y sana de la iglesia, les exhorta a estos a que se mantengan fieles. Y al que hubiera vencido y hubiera guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes, y una serie de promesas que veremos, probablemente no el día de hoy, pero en un futuro. 29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, rápidamente tenemos que apurarnos, ¿no? Estas 4 iglesias que quedan son, en un sentido, las más importantes, y vamos a ver el mismo análisis en cada caso, ¿no? La iglesia en Tiatira estaba ubicada en una ciudad que era el centro de adoración de Apolo, conocido en aquel entonces por los griegos como el Hijo de Dios, porque se suponía que era el hijo de Zeus, el dios griego, y
cuando Cristo se identifica como el Hijo de Dios, en la primera frase, estaba refutando, ¿no?, todo lo que propagaban en esa secta ahí en Tiatira. Lidia, la famosa mujer de la cual leemos en el libro de los Hechos, que ayudó en la parte fundamental cuando estaban plantando la iglesia en Filipos, era una vendedora de tela púrpura de esta misma ciudad. ¿Sí? Algo muy interesante. Lidia venía de esta ciudad. Además, había mucha riqueza en Tiatira, y la riqueza fue debida en parte a lo que mencionamos cerrando el tema de Balaam. Había gremios, sindicatos, los gremios de comerciantes que fabricaban tela, la misma tela púrpura que vendía Lidia. Esa tela se vendía a los ricos y por lo tanto producía mucho dinero. Y esto a su vez, la prosperidad económica de la ciudad complicaba la vida cotidiana para todos sus creyentes, porque cada gremio, cada sindicato, ya lo mencionamos, tenía su santo, para decirlo en términos católicos, su dios pagano, que protegía a los miembros, ¿no?, del sindicato, al estilo de lo que algunos de ustedes lo conocen muy bien aquí, en México. Ahora, primero, un sindicato con su dios. Segundo, para pertenecer al sindicato, los miembros tenían que adorar a ese dios, al mismo dios pagano, ¿no?, el supuesto santo, lo que dicen los católicos, lo mismo. Y tercero, al pertenecer al sindicato y al adorar a ese dios, se vieron obligados a participar en forma pública en ritos y ceremonias, asistiendo a las fiestas y, o sea, nadie podía ocultarse, no es como aquí cuando hacen su peregrinación a la basílica a favor del santo fulano. Algunos de ustedes han salido en películas y en fotografías, no ahora, sino hace años, haciendo eso, no se puede ocultar. Y en cuarto lugar, eso significaba comer de la comida ofrecida al ídolo pagano, todo el paquete que vemos en Corintios acerca de si es lícito o no participar de comida ofrecida a los dioses paganos y a los ídolos en donde está metido de por medio Satanás, ya lo sabemos. Y a la vez les obligaba no solamente a comer, que significaba participar de la idolatría, sino también participar de sus orgías sexuales. Porque todo esto lo mezclaban en todos los templos paganos en aquel entonces. Es un fenómeno del mundo antiguo bien conocido. Y de la gente indígena en este país se habla lo mismo, ¿no? En los tiempos pasados hacían algo muy parecido. En quinto lugar, por lo tanto, cada creyente tenía que tomar una decisión. ¿Qué hago aquí? Vivo en Tiatira. Si voy a trabajar en esta ciudad y ganar algo que vale la pena, voy a trabajar en alguno de estos sindicatos, ¿no?, o gremios, o sea, voy a tener que pertenecer a estos grupos para que me proporcionen un empleo digno y tengo que tomar la decisión de o pertenecer o no a todo esto. Claro, muchos fueron convertidos ya siendo miembros del sindicato. Entonces, fueron obligados a tomar una decisión. ¿Renuncio mi membresía en el sindicato? ¿Pierdo mi empleo? ¿Me quedo sin dinero? ¿Sin sostén? ¿Sin lo básico para mi familia? ¿O niego a mi Señor? ¿Me comprometo con esta gente mundana? Y por lo menos tendremos de qué comer. Una decisión la cual no es algo tan desconocido hasta el día de hoy. Ahora, en esta epístola, Cristo comienza hablando de puras cosas positivas. Les dice, ustedes
han de ser alabados por su amor, su fe, su servicio, su perseverancia, y obviamente se dirigía a la parte no contaminada en la membresía de esta iglesia. Su amor ha producido servicio, su fe ha resultado en perseverancia, y están creciendo en sus obras, están haciendo más de lo que hacían al principio, su fe está creciendo. Todo esto está en el versículo 19. Todo marcha bien. Esto es algo muy importante. Cristo se fijó en la iglesia ortodoxa, Éfeso, en la iglesia que estaba sufriendo, Esmirna, ¿no? En la fidelidad de algunas personas en la iglesia de Pérgamo que no estaban de acuerdo con lo que hacía Balaam ahí. Y aquí se fija en la iglesia que estaba creciendo en el sentido de que su fe, servicio, paciencia, hablando de la parte buena de la membresía, crecían estas cosas. Y esto significa algo que no debemos pasar por alto. Es fácil leer estas epístolas y concluir que Cristo simplemente condena, regaña, ¿sí?, y habla mal de sus iglesias. Eso no es cierto. Cristo toma en serio tanto las cosas buenas como las cosas malas en cada una de sus iglesias. Y esto es lo que muchas veces no se hace hoy día, ¿no? Vemos solo lo malo y no vemos lo bueno. Pero en relación con las cosas malas, se presenta aquí otro cuadro importantísimo sobre aquella mujer que se menciona aquí, conocida como en el Antiguo Testamento Jezabel. Veamos el versículo 20. Tengo unas pocas cosas contra ti, la idea es en contra de algunas personas. No son pocas estas cosas. Permites a aquella mujer, dando a entender que ni estaban de acuerdo en eso, permites a aquella mujer, Jezabel, que se identificaba, se autonombraba profetisa, enseñar y engañar a mis siervos a hacer dos cosas. Exactamente lo mismo con Balaam. A caer en idolatría y en moralidad. A fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Dos cosas, ¿no? Ahora, esta triste historia acerca de la mujer señalada aquí tiene su trasfondo en el Antiguo Testamento. Sabemos de la esposa de Acab, Jezabel, quien trajo idolatría a la vida de su propio marido, empujándolo, dice 2 de Reyes 9:7, hacia el mal, persiguiendo a los profetas de Dios y matándolos. Esta mujer, reina, mejor dicho, ¿no?, sobre Israel, su marido, rey. Jezabel fue la hija del rey de Sidón, o sea, una mujer pagana. Y como tal, si lo quieren apuntar, 2 de Reyes 9:22 dice que practicaba muchas hechicerías y la fornicación, mezclando, como todas las religiones paganas lo hacían en aquel entonces, su espiritualidad con su inmoralidad, ¿no? O el lado de sus hechicerías con el lado de las concupiscencias de la carne, una mezcolanza común en todas las religiones paganas. Además, esta mujer adoraba a Baal y apoyaba económicamente a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de los bosques. Segunda de Reyes 18-19 menciona, o sea, tenían en su empleo casi 1000. Si los números no son exactos, 1000 profetas falsos, ¿no?, a su disposición. Y esta misma mujer, cuando terminó la confrontación entre Elías y los 450 profetas de Baal, esta misma mujer trató de matar a Elías. Lo sabemos, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de toda la triste historia? Y misteriosamente ahora la encontramos reencarnada, lo digo así irónicamente, simbólicamente hablando. Su personificación espiritual
¿sí? Se encuentra 1000 años después, ¿sí? Después de haberse reencarnado. La reencarnación no existe, pero el diablo sí. Y los demonios son los mismos. ¿Sí? Ese es un tema que no vamos a discutir. Pero hay lugares en la Unión Americana en donde los mismos demonios que provocaban a los grupos indígenas a hacer tan tonterías hace 1000 años, 500, 300 años, 400 años, 200 años en la Unión Americana, siguen ahí hasta el día de hoy, provocando a las personas que viven ahí. Como aquí en esta ciudad, son los mismos demonios que establecieron el culto a la diosa azteca aquí en el DF, que están metidos de por medio en el culto a la mujer de Tepeyac. Son los mismos demonios, reencarnados. No se mueren los demonios, no tienen que reencarnarse, ¿sí? Solamente vuelvan a usar otros instrumentos humanos. Y esto es el argumento. El espíritu que provocaba a Balaam a mezclar la adoración de Jehová y la adoración del diablo, provocaba a una mujer, miembro de la iglesia en Tiatira, a hacer todo esto. Y el argumento, esta mujer había seducido a algunos miembros de la iglesia a seguir su mal ejemplo. Y la iglesia es acusada, vean la acusación, de haber permitido esto. Toleras, permites, ¿sí? No se oponen, no la detienen a esta mujer. Y la implicación es, ¿por qué no? Un grupo dentro de la membresía, llamados sus amantes, caramba, ¿qué sería eso? Y otro grupo llamado sus hijos, estaban de su parte, estaban con ella. La iglesia, por lo tanto, colectivamente era culpable de permitir este desastre, que Jezabel enseñara, que engañara, con el fin de seducir. Es el mismo cuadro que está a lo largo del Apocalipsis, de seducir y engañar a los que se identifican como creyentes, a fin de que participan de la inmoralidad y la idolatría. En la ciudad de Tiatira, esto significaba simple y sencillamente pertenecer al sindicato de los comerciantes en la ciudad, participar de sus comidas paganas, ir a sus fiestas, ¿sí? Y involucrarse en sus prácticas. No hay nada nuevo. Las cosas no han cambiado hasta el día de hoy. Y tal como la mujer antigua trató de fusionar la adoración de Jehová y Baal, esta supuesta profetisa promovía un tipo de cristianismo carnal. Algunos dirían cristianismo light. No, eso es carnal, ¿sí? Es pagana esta mezcolanza. Es un cristianismo antinomiano, ¿no? El antinomianismo que se opone a los preceptos de la ley moral de Dios. Y estos peligros estaban latentes en todas partes, ¿no?, del mundo greco-romano en aquel entonces. Y la acusación de Cristo es: ¿cómo es posible que ustedes lo hayan permitido? Ahora, no vamos a tardar mucho con este asunto, porque es muy fácil ver el error. ¿Cuál error fue cometido aquí? Es una cosa que Balaam logre infiltrarse. Es una cosa. Es otra cosa que una mujer logre algo parecido a esto. Su primer error, que condujo en una reacción en cadena a todo lo demás, consistió de haber permitido a una mujer enseñar en la iglesia. En el Nuevo Testamento, a las mujeres les es prohibida enseñar
salvo en el caso de mujeres más jóvenes. Y Tito 3 dice que enseñan a las mujeres más jóvenes y muchos debates están ahí sobre si es enseñar en una forma didáctica o si es enseñar por su ejemplo. No importa. Se les es permitido enseñar a las mujeres más jóvenes a que sean buenas amas de casa, no adúlteras, como esta mujer lo estaba enseñando, ¿sí? Sujetas a sus maridos, no fuera de orden, como esta mujer estaba totalmente fuera de orden en la iglesia. Amar a sus hijos, esa es la lista en Tito 3, 2 a 5. Amar a sus hijos, que sean enseñados a amar a sus esposos, que sean enseñados por las mujeres ancianitas a ser prudentes, dice, y castas. Todo lo contrario a lo que esta mujer estaba haciendo. Así, en todos estos templos paganos había un grupo de mujeres que no eran más que las prostitutas profesionales, pero que estaban siendo empleadas y controladas por la misma religión. Y esta mujer que se había infiltrado en la iglesia estaba introduciendo todo este paquete. ¿Sí? Y esta iglesia no hizo caso de la prohibición divina respecto a las mujeres ocupando un puesto oficial en la iglesia, ¿sí? O enseñando. Ahora, vamos a detenernos aquí unos momentos para discutir este tema. Cuando buscamos en la actualidad un ejemplo de esto, ¿cuántas iglesias hoy día tienen pastoras? ¿Sí? Maestras. Esta iglesia tiene muchos imitadores, muchas iglesias que son seguidores de esta idea. Y en inglés hay tratados sobre este asunto del fenómeno de Jezabel en la iglesia moderna. Muchísimas iglesias hoy día permiten que las mujeres profetizan, que hablan en lenguas, que enseñan, que hacen todo esto y más, que dirijan, que se enseñorían en la iglesia. Y ahora ven, con mucha atención vamos a detenernos un momento para ver algunos textos que prohíben todo esto. Lo más importante aquí es, desde una perspectiva práctica y su aplicación a la situación moderna, lo siguiente. Cristo mismo describe todo esto como las profundidades de Satanás. ¿Sí? Y por más que las mujeres lo interpreten como machismo o algo cultural, que no lo es, y lo vamos a demostrar en un momento, Cristo dice que se trata de una obra maestra de Satanás. Eso es lo que quiere decir profundidades de Satanás. Es una obra maestra del enemigo. Y esta táctica, una de las más diabólicas, ¿sí?, sigue siendo eficaz hasta el día de hoy. Y Cristo, después de haberles regañado, dice que a esta mujer le dio tiempo, Cristo mismo, para que se arrepintiera. Y luego, como no lo hizo, Él mismo pronunció un juicio severo en contra de ella y todos sus cómplices, sus ayudantes, todos aquellos que le apoyaban en la iglesia, serían juzgados con enfermedad, con tribulación y por fin con muerte. Porque Dios no puede ser burlado. Ahora vamos a ver rápidamente los textos que apoyan la aplicación que estamos haciendo. 1 Corintios 14, primero. No vamos a detenernos aquí. Pero como algunos de ustedes no conocen los textos, vale la pena por lo menos leerlos. 1 Corintios 14, 34. Vuestras mujeres callen en las iglesias. Vuelven a leer. 1 Corintios 14, 13. Vuestras mujeres callan en las congregaciones, iglesias, se traduce así.
14:34. Porque no les es permitido hablar en la adoración pública de Dios cuando se trata de enseñar, predicar o aún comentar. No les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también lo dice la ley. Y es claro que el contexto es didáctico, se trata de la parte del culto en donde están dando la enseñanza o la predicación, porque dice, y si quieren aprender algo, ese es el contexto en donde están obligados a guardar silencio. O sea, el contexto es que pudieran levantar su mano, pudieran interrumpir o pudieran hacer alguna pregunta pública, que no lo hagan, dice. Preguntan en casa a sus maridos. Porque vergonzosa, indecorosa, la versión antigua, deshonesta cosa es hablar a una mujer en la congregación. La congregación quiere decir en el culto público. ¿Qué dice? ¿Ha salido de vosotros la palabra de Dios? O sea, ¿ustedes son los originadores de la palabra de Dios? ¿O solamente a vosotros ha llegado la palabra de Dios? Si alguno se cree profeta, esta mujer se autonombraba profetisa. Si alguno a su parecer es profeta, si cree profeta, sea hombre o mujer. O si se cree espiritual, si se afirma que es una persona muy espiritual, muy madura, muy crecida, muy santificada, reconozca lo que os escribo. Y reconozca es que esté de acuerdo con lo que estoy escribiendo y que lo pongan en práctica, porque son los mandamientos del Curios, dueño soberano, Señor. Mas si alguno, la versión moderna, lo ignora, él será ignorado implícitamente por Dios, ignorado. ¿Sí? Y luego dice que en conformidad con las otras reglas establecidas aquí, que pueden profetizar, que pueden hablar en lenguas, todo esto no nos interesa por el momento. Y luego dice que se haga todo decentemente y con orden. Ahora rápidamente ven el punto. Los que dicen que esto es una prohibición cultural se equivocan, porque Pablo basa su argumento primero en la ley. Dice, eso es lo que dice la ley. Esto fue algo prohibido bajo el Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿En dónde encontramos esta prohibición que Pablo menciona? ¿En dónde se encuentra? La respuesta, en la mismísima maldición que sobrevino como consecuencia del pecado. A la mujer le fue asignada un lugar subordinado. ¿Sí? No hay nada cultural, no hay nada tradicional, no hay nada del machismo, no hay nada de esta índole en ningún texto que habla sobre este asunto. Y cuando Pablo dice que ahora lo que él da como una prohibición basándose en la ley es el mandamiento de Cristo, luego llegamos a Tiatira para descubrir que ya por lo menos al final de la primera, principio de la segunda generación de creyentes en esa iglesia, hacían caso omiso de la prohibición. Ahora más, 1 de Timoteo 2. Vamos a ver 3 textos. 1 de Timoteo 2. Dice, y claro, encontramos a Balaam, por lo menos su espíritu reencarnado en muchas iglesias carismáticas modernas, y misteriosamente son las mismas iglesias, en su mayor parte, en donde dan libertad a las mujeres para enseñar y predicar en la iglesia. Ahora, 1 de Timoteo 2:11, que la mujer aprenda en silencio. Es en el contexto didáctico en la iglesia. No quiere decir que no pueden cantar, que no pueden decir nada, que no pueden ni abrir su boca. No, eso no es el punto. Pero que aprendan en silencio con toda sujeción. Porque no permito. ¿Quién no lo permite? Pablo. ¿Pero por qué? Porque estaba bajo órdenes de Dios de no permitirlo. No permito a la mujer enseñar. Esto es un paralelismo. Ustedes, la primera cosa que dice Cristo a la iglesia en Tiatira, ustedes permiten
a esa mujer enseñar. Exactamente lo contrario. Vean, ni tomar autoridad sobre el hombre. Y esta mujer tomaba incluso autoridad en la iglesia porque con su enseñanza seducía y engañaba una parte de la membresía. ¿Vean lo que dice? Sino estar en silencio. ¿Y el por qué? No hay nada cultural, no hay nada del mundo greco-romano, no hay nada del machismo, ni siquiera de América Latina aquí. ¿Ven? Dice por qué, y la cláusula por qué vincula a Adán, fue formado toda la primera parte con la segunda parte. Adán fue formado primero. Esto se remonta hasta la creación misma del hombre y la mujer y la sujeción original, y se aumentó dicha sumisión como consecuencia de la caída. Y dice, y después Eva, y Adán no fue engañado sino la mujer, siendo seducida. ¿Cuál es el punto? Que sin discutirlo, si la mujer fue seducida originalmente, el argumento es muy fácil de entender. El enemigo que quiere meterse por dentro, infiltrándose a la iglesia de Cristo, cualquier iglesia local, tiene una puerta abierta si puede seducir y engañar a las mujeres. Y peor el asunto, si se paran en el púlpito para comunicar esas cosas a los demás, tal como sucedió en esa iglesia. Y tal como sucede en miles de iglesias hoy día. Están mal, fuera de orden, en desobediencia a la palabra escrita de Dios, a las normas establecidas por la palabra de Dios. Y luego dice que la mujer fue engañada y seducida. Adán no, sino ella. Y sin discutirlo, Adán obedeció a su mujer, así, escuchan, invirtiendo los papeles, cosa contra la cual la Biblia advierte de principio a fin. Él tomó el lugar de sumisión, ella tomó el lugar de liderazgo, y él, muchos suponen, y sin discutir los textos que lo indican, motivado por amor, cedió y escuchó la voz de su mujer, no habiendo sido engañado ni seducido por Satanás. Y ahora por último, 1 Timoteo 3. Y simplemente aprovecho la oportunidad aquí para descartar otra idea errónea. 1 Timoteo 3. Aquí tenemos un tema, no vamos a meternos a fondo en esto. 1 Timoteo 3. A ver si lo puedo encontrar. Que se me pegan las páginas en esta Biblia. Ahora, aquí viene una lista de requisitos para los pastores y diáconos en la iglesia. Pero no voy a discutir el tema el día de hoy. Lo veremos en los estudios sobre los siervos de Dios en el sur. Hay dos tipos de servicio en la iglesia de Dios en el Nuevo Testamento. Hay el servicio ordenado, oficial, en donde hay una serie de requisitos necesarios para las personas que ocupan estos puestos. Y hay el servicio general, dos cosas claramente enseñadas en el Nuevo Testamento. Aquí estamos leyendo acerca del servicio oficial y la lista de requisitos para los ancianos y los diáconos. Muchísimas personas han leído 1 Timoteo 3, llegando a la lista del versículo, en el versículo 11, cuando se hablaba de los diáconos en el versículo 8, y luego dice, y las mujeres asimismo, honestas, no calumniadoras, templadas, fieles en todo, y luego vuelve al tema de los diáconos, ¿no? Muchos han concluido erróneamente que aquí se establece el oficio de diaconisa en la iglesia. Dicen, no, esto es el oficio oficial, el servicio oficial en la iglesia. Estos son
oficios en donde la persona llena ciertos requisitos, los mencionados aquí para las mujeres, no calumniadoras, honestas, templadas, fieles, y concluyen que se refiere a un oficio de diaconisa en la iglesia. No, señor. No, sir. Están equivocados. Miren el argumento. Si se tratara primero de diaconisa, vamos a suponer que sí, entonces tendría que ser forzosamente un puesto administrativo en la iglesia, porque eso es lo que está aquí. Cosa que Pablo prohibió en el capítulo anterior. ¿Sí? Lo acaba de prohibir aquí mismo. Pero, vean con mucha atención, la palabra griega gonaikos, aquí lo tengo apuntado, que se traduce mujeres, escuchen lo que está aquí, ocurre aquí 3 veces, la misma palabra. En el versículo 2 dice, vean, marido de una mujer. ¿Sí? En el versículo 12, que los diáconos sean maridos de una mujer. Y en el versículo 11, misteriosamente, es la misma palabra, mujer, en la forma plural. Entonces, se traduce correctamente como mujeres, no como diaconisas, esa es otra palabra griega. ¿Sí? No es esta palabra, primero. Y segundo, escuchen bien, si significa mujer en el versículo 2, mujer en el versículo 12, no puede significar otra cosa diferente en el versículo 11. Si significa esposa o esposas en los otros textos, las reglas gramaticales exigen que tenga el mismo sentido en el versículo 11. Y más allá de este argumento, si Pablo hubiera querido introducir el oficio de mujeres como diaconisas en la iglesia, habría usado la palabra griega exactamente tal como la conocemos, diaconisa, pero no la usó. ¿Sí? No la usó. Y en el pasaje en el libro de Hechos que se refiere a la ordenación de diáconos, los requisitos son para los hombres, no para mujeres. En Hechos 6, 1-3, nada acerca de mujeres. El único texto en el Nuevo Testamento en donde se encuentra la palabra diaconisa es Romanos 16, 1-2. Y esta palabra es usada en forma femenina, pero ven con mucha atención, la misma palabra que se aplica en forma indiscriminada tanto a hombres como a mujeres que desempeñan cualquier servicio. Hay un servicio general. Los hombres que no son diáconos en la iglesia con un puesto oficial son llamados diáconos en muchos otros textos. Cristo mismo es llamado diácono, Pablo es llamado diácono. Todos los creyentes en general, hombres y mujeres, son descritos con esta palabra. Entonces, en Romanos 16 tampoco encontramos el oficio de diaconisa en la iglesia. No es el servicio ordenado en Romanos 16 como lo es en los otros textos, en donde es la distinción entre algo ordenado, en donde hay requisitos y todo el paquete, nunca se encuentra una mujer. No hay una lista de requisitos para diaconisas, sino solo una lista para los diáconos. No hay ningún mandamiento respecto a la ordenación de mujeres, ni tampoco un solo ejemplo de mujeres ordenadas a algún puesto oficial en la iglesia. Entonces los requisitos que se mencionan aquí son para las mujeres esposas de los diáconos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué tanto énfasis sobre este asunto? Porque históricamente ha sido usado el argumento sobre la famosa diaconisa para luego conducir a la pastora. La una cosa ha conducido a la otra. Pero Cristo no ha cambiado su palabra, y cuando regaña a la iglesia en Tiatira por todo el desastre que esta mujer cometió ahí, comienza, ven otra vez,
sus palabras permites, toleran que aquella mujer enseñe, ¿sí?, seduciendo a mis siervos. Y ven, sin pasar a lo demás lo entendemos en el contexto de los gremios, ¿no?, comerciantes. Ahora rápidamente, Sardes, se nos está yendo el tiempo, nos faltan 3 iglesias, ¿no? Sardes, ahora, hay más cosas aquí que vamos a ver, ¿no?, el día de hoy, faltan cosas muy importantes. Estamos dando el contexto y la situación de estas iglesias. Ahora, Sardes, ¿ya lo tienen? Rápidamente, vamos a Sardes. Entonces, cuando hacemos berrinches en contra de los grupos pentecosteses y carismáticos, están en los errores de Balaam y de Jezabel. Sin lugar a dudas, no estamos inventando nada. Son las mismas tácticas antiguas y modernas que han sido usadas para infiltrarse y para, por dentro, destruir a las iglesias. Sardes. Capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardes: el que tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives, renombre, fama, de ser una iglesia viva, activa, ¿sí?, importante, y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras completas, perfectas. Tus obras no han sido llevadas a cabo al fin, ¿sí?, completamente delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo, y arrepiéntete, guárdalos, ponlo en práctica. Y si no, bien, si no van a velar, sé vigilante, el versículo, si no lo van a hacer, vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti, y la idea es en juicio para poner fin a su existencia. Mas tienes unas pocas personas en Sardes que no han ensuciado sus vestiduras, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre, eso lo veremos, no es la pérdida de la salvación, es otra cosa. Confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora rápidamente en Sardes. El asunto cambia por completo. Vean, esta iglesia, no había sido infiltrada por los herejes. No había sido contaminada por las herejías. Vean, no estaba siendo perseguida ni siquiera. No fue perseguida por el enemigo. ¿Sí? No había caído bajo la seducción del mundo y la carne. Tampoco. No estaba sufriendo en el aspecto económico. No. Y además tenían una muy buena reputación, renombre y fama como una iglesia sana. Aquí estamos ya en Sardes, ortodoxa, activa, exitosa incluso. Tienes nombre que vives. Pero muchas veces las cosas no son como parecen ser. Evidentemente eran representantes de un cristianismo inofensivo, por eso no estaban siendo perseguidos. Un cristianismo insípido, o sea, un cristianismo que no provocaba ninguna reacción en contra. Todo lo contrario, a favor. A favor. Renombre, fama. Esta iglesia no era más, dice Cristo, estás muerto, que un cadáver eclesiástico, un cadáver adornado, pintado, como un sepulcro blanqueado, ¿sí? Pero de todos modos un cadáver.
Por fuera todo se veía bien. Y por dentro, podrido y casi muerto. Y Cabod, así se dice, ¿no? Isaías 4:21, traspasada es la gloria cuando el arca de Jehová fue tomada, ¿no? Cabod, escribieron ahí, ni la palabra hebrea, sin gloria. ¿Sí? Y el punto, es fácil dar las apariencias externas de ser, o la apariencia externa de ser algo que no somos, como iglesia. Es relativamente fácil engañar a los hombres. La mayoría de sus miembros estaban muertos, sin lugar a dudas, y los demás al punto de morir, dice. Y la idea misteriosamente aquí es, ¿cómo sucedió todo esto? ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo puede suceder esto? Hay cadáveres eclesiásticos hoy día, es saber, iglesias muertas por todos lados. Esto se nota más en el primer mundo que en los países recientemente evangelizados. Pero que esto no tiene nada bueno, ¿sí?, que decir acerca de esta iglesia. No hay nada bueno. Su membresía se encuentra llena de gente inconversa o simplemente creyentes nominales, superficiales, no comprometida, gente floja, indiferente, infiel. Y misteriosamente lo que estamos preguntando es, ¿cómo entonces daban la impresión de ser vivos? ¿Cómo? ¿Puede suceder esto hoy día? ¿Puede una iglesia tener renombre de ser una iglesia buenísima, activa, viva, y al mismo tiempo haberse llenado de personas espiritualmente muertas? ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora fíjense bien, la mayoría de las iglesias modernas, esto no lo vamos a discutir el día de hoy, pero lo veremos, comienzan mal y terminan peor. Esta iglesia comenzó bien, terminó mal. ¿Pero cómo? ¿Cómo sucede esto? Ahora vamos a tratar de explicarlo. Primero, hay una serie de puntos. No son difíciles de entender. Primero, cuando una iglesia pierde su visión espiritual, ¿qué quiere decir eso? Iniciamos el día de hoy hablando de propósitos que Dios tiene metido de por medio, ¿no? Para cada una de sus iglesias. Son básicamente los mismos. De que le sirvan, le glorifican y cumplan su voluntad en toda una serie de cosas. Sin discutir la lista. Cuando una iglesia pierde esa visión espiritual y deja de esforzarse para avanzar y cumplir con esos propósitos, esto puede suceder. Y sin lugar a dudas es lo que sucedió en Sardis. Por un tiempo andaban bien y así ganaron su fama y renombre. Evidentemente por un lapso de tiempo marchaban bien, muy bien. Y no sabemos por qué llegaron a cierto punto y por X motivo, no identificado aquí salvo indirectamente, dejaron de trabajar, dejaron de esforzarse. ¿Sí? Pero eso es lo que sucedió. Y esto quiere decir que Satanás no tiene que perseguir a una iglesia, ni infiltrarse en una iglesia, sino que solamente tiene que lograr que la iglesia ya no haga el esfuerzo para cumplir los propósitos por los cuales fue plantada. No tiene que lograr más que eso.
para echar a perder la iglesia, para que se escriba Icabod. ¿No estoy diciéndolo bien? Icabod. Entonces, en el contexto aquí no hay ningún misterio. Perdiendo su visión espiritual, se echan a perder las cosas. Primero. Segundo, cuando los miembros, y eso es lo que tiene que suceder internamente, se contentan con lo que ya lograron, con lo que ya hicieron en un pasado. Y esto es exactamente lo que Cristo dice: no he hallado tus obras perfectas, quiere decir completas. Tus obras maduras, tus obras no han sido acabadas, la versión actualizada. ¿Qué quiere decir? Que iniciaron bien, se quedaron a medias. Que comenzaron en el camino correcto, no se desviaron del camino, sino que se quedaron a mitad del camino y no completaron la obra. Y esto es una parte de la lucha constante en cada iglesia. De comenzar bien, eso es una cosa, y continuarlo, eso es otra cosa. Entonces, primero, perder su visión. Segundo, contentarse con lo que ya lograron. Esto es lo que pasó aquí. Y tercero, se volvieron negligentes, descuidados, flojos. Y les regaña Cristo porque dejaron de velar, por no haber sido vigilantes, por no mantenerse despiertos y alertos. Y lo que vimos al principio comentando lo de Mateo 25, 10 vírgenes, 5 necias y 5 prudentes. Las 10 se durmieron. Entonces, simplemente volviéndose flojos, dejando de velar. ¿Sí? Es lo mismo en la vida cristiana, o sea, se puede aplicar esto directamente a la carrera cristiana. Cuando un creyente se contenta con lo que ya hizo, ¿sí? O cuando habla de que lo que hacía, ¿sí? Hacíamos, y tiene todo y en el presente nada. Es como si se hubieran jubilado. Y cuarto, escuchen ahora lo que sucede. Cuando esto es lo que ocurre, es esto. ¿Ven lo que dice el versículo 4? Terminarán ensuciándose. ¿Sí? Dice, hay unos cuantos que no se han ensuciado, los demás sí. ¿Qué es esto? Al enfriarse, al aflojarse, al perder su visión o perspectiva espiritual, al no llevar a cabo las obras que nos han sido encomendadas, es cuestión de tiempo para que la iglesia termine ensuciándose, manchando sus vestidos. ¿Qué quiere decir eso? Que evidentemente una buena parte de la membresía ya se había involucrado nuevamente en los pecados mundanos. Comenzaron a relajarse en relación con las normas de conducta y santidad. Comenzaron a dar la bienvenida a la mundanalidad y a las tentaciones de la carne. Evidentemente, es una fórmula tan sencilla. Al perder su perspectiva, al dejar de esforzarse, al relajarse, terminan manchando sus vestidos. Así de sencillo. Y el diablo ahí está mirando de lejos. Están bien dormidos ya. Y a sus demonios, no se acercan. No. A los del mundo, no, déjenlos en paz, están dormidos. No los despiertan. En serio. No tiene que infiltrarse, no tiene que atacar, no tiene que sembrar nada. Se durmieron por sí solos. Es una gran victoria, ahorra sus esfuerzos, los manda a otro lado. ¿Sí? Ahí, quietos, ¿no? Ahí están dormidos. Hay denominaciones enteras en Europa
Se durmieron en la época de Spurgeon y no se han despertado desde aquel entonces. Hace 100 años. Sigue la organización eclesiástica, sigue el nombre iglesia cristiana, fulana. Están dormidas. El diablo los deja en paz. Y hay otras iglesias modernas en donde de fuera están tocando la trompeta, pero están por dentro dormidas o muertas. Y Cristo les habla en términos de acordarse, versículo 3, obedecer, confirmar las cosas que están por morir, arrepentirse, velar, es una lista, y dice, si no lo haces, vendré a ti en juicio. Punto. Y lo que les está diciendo es muy sencillo. Ustedes tienen que ser hacedores y no simplemente oidores. Y solamente así podrán preservar su identidad, como un candelero mío, como una iglesia mía. Termina la epístola apelando a un pequeño remanente en el versículo 4, unos cuantos, unas tantas cuantas personas, muy pocas, que no han caído en esto. Ahora, sin discutirlo, voy a comentar algo. A veces cuando una iglesia se divide, un fenómeno que sucede a nivel mundial, lo que sucede es que la parte fiel se ve obligada a separarse de la parte infiel. Y esto es la continuación de la iglesia. Claro, dentro de ciertos parámetros, ¿no? No es algo siempre así. Pero lo vemos cuando Cristo estaba apelando al pequeño remanente, ¿sí? A los demás les advierte con muerte espiritual y muerte eterna. ¿Sí? Dice, están muertos ya y en peligro de morir eternamente. Pero ahí va el asunto, por ahí, ¿no? Hay más cosas luego, no estamos viendo todo el día de hoy. Aunque yo esperaba que sí, qué lástima. Ahora, 3:7, Filadelfia, apurándonos, Filadelfia, amor fraternal su nombre. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Conozco tus obras y aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, pues tienes un poco de potencia, un poco de poder. Ya lo comentamos al principio, son pocos los miembros, evidentemente, y poca su potencia o poder espiritual. Y has guardado, aún así, mi palabra, no has negado mi nombre, una iglesia teocéntrica, centrada en Dios, su palabra, sus propósitos. Y aquí yo doy de la sinagoga de Satanás. Ya mencionamos esto, había otra sinagoga de Satanás, ahora la encontramos en Filadelfia. Dicen ser judíos, no lo son, mientan. Y aquí yo les constriñiré, la idea es obligaré, yo les empujaré a que vengan y adoran. Y la adoración aquí es la palabra que habla de adoración voluntaria, delante de tus pies, y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que muerden la tierra. Y aquí yo vengo presto, pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ahora, rápidamente, Filadelfia. Esta iglesia, ahora ven con mucha atención esto, la de Filadelfia, juntamente con la iglesia en Esmirna. Estas dos iglesias no reciben, estas dos iglesias, ninguna reprimienda, ninguna condenación, nada de regaños, sino solamente elogios.
Es algo muy importante. 2 de estas 7 iglesias no son acusadas prácticamente de nada. No son regañadas, ¿sí?, por el Señor. Esta iglesia es muy alabada por lo que ya mencionamos. En Filadelfia habían guardado, quiere decir, habían puesto en práctica su palabra. El versículo 8. No habían negado su nombre, carácter, atributos, gloria. Al contrario, eso quiere decir que habían públicamente proclamado el nombre, ¿sí?, la gloria, los atributos del Dios verdadero. Tenían un poco de potencia, una pequeña cantidad de poder espiritual, y eso es lo que les ayudó a preservar la fe, a perseverar, ¿sí?, guardando la palabra de su paciencia. Y vuelvo a decir que muchos eruditos dicen que había poca gente en la membresía de esa iglesia. Las cosas no son como parecen ser. En Sardes, una iglesia pudiera ser una mega iglesia hoy día, renombre, mucha gente, pero muerta. En Filadelfia, poca gente, ¿sí?, pequeña la obra. ¿Sí? Siempre decimos mejor pocos y buenos que muchos y malos. Pero esto tiene que ver con iglesias y hamburguesas también. ¿Sí? ¿Sí? Pudieran ser muchas hamburguesas o pocas, mejor que sean buenas y pocas. Eso es aparte. No tiene nada que ver lo de hamburguesas con iglesias, nada en lo absoluto. Es algo que les ayudará a recordar el punto aquí. Pocos y buenos. Pudieran ser tacos. Pero ahora ven lo que sucede. Hay algo muy importante. Tanto la iglesia en Filadelfia como la iglesia en Esmirna se encuentran ubicadas en ciudades, el texto lo dice, en donde había una sinagoga de Satanás. Las 2 iglesias en ciudades distintas, en cada una sinagoga de Satanás. Ahora vean, las 2 en la misma región de Asia Menor. Las 2 en el mismo punto histórico, en la misma época, en la historia humana. ¿Sí? Ninguna de las 2 fue regañada o condenada, pero sus experiencias fueron totalmente diferentes, completamente diferentes. La iglesia en Esmirna ya la vimos, tan severamente perseguida, hasta empobrecida, hasta la cárcel y la muerte, sufriendo tribulaciones, muchas calumnias, necesidades, escasez, dificultades. Vean, las 2 elogiadas, las 2 alabadas por el Señor. Cristo interviene en el caso de la pequeña iglesia en Filadelfia para proporcionarles una, vamos a ver un momento, tremenda puerta abierta, evangelísticamente hablando. Pero los miembros de la iglesia en Esmirna, perseguidos, empobrecidos, encarcelados y muertos, Cristo no levanta ni un dedo para cambiar las circunstancias en Esmirna. ¡Ah, caramba! ¿Qué es esto? La iglesia en Filadelfia, prosperada con una puerta abierta, protegida de fuerte tentación y tribulación, lo que se menciona en el versículo 10. La iglesia en Filadelfia, autentificada, reivindicada, vean, apoyada por Cristo hasta el punto en que sus mismísimos enemigos vienen, se postran ante sus pies y reconocen
que son los verdaderos amados de Dios, dice, vendrán de la sinagoga de Satanás. Había una sinagoga de Satanás en Esmirna que encarcelaba a los creyentes y los mataba. En Filadelfia son doblegados los judíos y obligados a postrarse ante los pies de los pocos creyentes, reconociendo que fueron los verdaderos elegidos de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué dos iglesias casi iguales, muy parecidas en todo, pero con experiencias tan diferentes? Escuchaban en Esmirna de lo de Filadelfia y se movían la cabeza. ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué no viene al rescate? ¿Por qué no nos saca de la cárcel? ¿Por qué no nos ayuda con lo económico? Y escuchaban en Filadelfia de cómo la sinagoga de Satanás prácticamente aplastó a la iglesia sin exterminarla. Y se preguntaban, ¿qué hicieron los hermanos en Esmirna? ¿Qué les pasó? ¿Estarán mal en algo? Y los proponentes del Evangelio de Prosperidad contestan que sí. Dos iglesias casi idénticas, con experiencias tan diferentes. Y la única respuesta del por qué, la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es el Cristo soberano, aquel que tiene la llave de David, que permite que una de sus iglesias sea perseguida hasta la muerte, mientras que la otra iglesia hermana es proporcionada protección, vindicación, oportunidades excepcionales y un gran éxito. La única respuesta es la soberanía de Dios. Y esta misma diferencia de experiencias y oportunidades sigue siendo una realidad hasta el día de hoy. Yo conozco iglesias en la Unión Americana que predican la misma doctrina como nosotros y asisten 5, 7, 8 mil gentes cada domingo. Y conozco a muchas iglesias en donde hay 25 y 30. Es la misma enseñanza, la misma práctica, la misma doctrina, ¿sí? La misma confesión de fe, los mismos esfuerzos evangelísticos. Y hay algunas así mega, y hay algunos así pocos y buenos. No quiero decir que las grandes de sana doctrina que sean malos, no. Pero mi punto es, sigue siendo esta cosa una realidad hasta el día de hoy. Y no nos va a preguntar Cristo en el día final a cuál de estas iglesias pertenecimos. No. Eso no importa. Eso es asunto de Él. Él nos coloca en la una o la otra, primero. Y segundo, esta famosísima puerta abierta, vean, no vamos a leerlos. 1 Corintios 16, 9, apunten los textos. 1 Corintios 6, o mejor dicho, 16, 9. Come on, ¿cómo se pegan estas páginas? 1 Corintios 16, 9. Me ha sido abierta puerta grande y eficaz. ¿Sí? Y hay muchos adversarios. Pablo
el símbolo de la puerta abierta. 2 de Corintios 2:12, cuando llegué a Troas para el Evangelio de Cristo, aún vean, me fue abierta puerta en el Señor, es una puerta evangelística. ¿Sí? Y en Colosenses 4:3 se repite la fórmula. El Señor, oraban para que el Señor les abriera una puerta para la palabra, para hablar el misterio de Cristo. Así. El símbolo, tanto en Corintios, Colosenses y Apocalipsis, se refiere a una gran oportunidad evangelística. Una iglesia con un poco de poder, probablemente compuesto de muy pocos miembros. Y a ella le fue proporcionada una puerta eficaz, una gran puerta para evangelizar con éxito. Y el argumento, el avivamiento, es una obra soberana de Dios. No es algo que nosotros podemos fabricar o producir, ni siguiendo la mejor fórmula posible, ¿sí? No podemos reproducir o producir esa obra de Dios. Aquel que tiene la llave de David, eso es lo que el texto dice. Versículo 7. Una cita de Isaías 22:22, que se refiere al derecho de determinar quiénes entrarían a la presencia del Rey. Es el Cristo que determina la eficacia de nuestros esfuerzos evangelísticos colectivos en la iglesia y individuales a nivel personal. Es el que abre y nadie puede cerrar. Es el que cierra y nadie puede abrir. Es el que dijo, ninguno puede venir a mí a menos que sea traído. Y el que posee la llave de David y la autoridad soberana sobre los hombres, se identifica aquí como el santo, títulos de Dios en el Antiguo Testamento, lo mencionamos al principio, el verdadero. Y para concluir rápidamente, hay varias cosas. Hay algo irónico aquí respecto a la posible conversión de los judíos incrédulos en Filadelfia. Muchos eruditos dicen, y lo hemos mencionado en la lectura, que serían constreñidos, impulsados por Cristo a venir los judíos falsos y adorar delante de los pies de los creyentes gentiles en Filadelfia. Y la ironía tiene que ver, sin discutirlo, con una larga lista de textos en el Antiguo Testamento, comenzando en Isaías 60, Isaías 45, Isaías 49, los cuales dicen que los gentiles serían traídos y obligados a reconocer la presencia de Dios con el pueblo judío. Y ahora se invierte el orden, diciendo que los judíos serían obligados a venir y a reconocer esto. Como también en Oseas dice, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío. Y a la no amada, amada. Serían obligados a reconocer que los judíos fueron rechazados y los gentiles amados. Y será en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Pablo en Romanos 9, citando de la profecía del antiguo pacto, que se cumplió en Filadelfia. Y en todos los demás lugares en donde fueron convertidos, muchos presuponen que esto provocó hacerlos a los judíos en Filadelfia. Como Pablo lo dijo en Romanos 11, para provocar a hacerlos a los de mi carne, estoy predicando el Evangelio, para ver si no puedo lograr la salvación de algunos de ellos. 11:14. Todo este paquete se cumplió al pie de la letra
en Filadelfia, mientras que los judíos prácticamente exterminaron a los creyentes, no todos, pero un grupo en Esmirna. Ahora, solamente falta comentar aquí lo de la hora de la tentación, porque lo mencionamos comenzando el día de hoy. El versículo 10, Apocalipsis 3, nos falta una sola iglesia, vamos a terminar. No es complicado, es el más sencillo es la Odisea, para concluir. Pero vean el versículo 10. Dice, porque has guardado mi palabra, yo también te guardaré de la hora de la tentación que vendrá sobre todo el mundo para probar. Ahora bien, los dispensacionalistas dicen que esto es el rapto secreto. Prosperidad y rapto secreto en Filadelfia. No lo es. O sea, la prosperidad aquí es espiritual y no hay nada de rapto secreto aquí. No hay nada sobre la tribulación final. La respuesta a los que dicen que esto es una promesa del rapto secreto, no toman en cuenta lo siguiente y buscan Juan 17. No pierdan de vista Apocalipsis, Juan 17. No toman en cuenta primero que la promesa en el versículo 10 fue entregada a la iglesia de Filadelfia, la cual ya no existe. Segundo, a ellos les fue dada la promesa debido a que habían guardado su palabra. Versículo 10 lo dice. Una recompensa específica para ellos. Y tercero, la hora de la tentación o prueba se refiere a algo que tendría que suceder en aquel entonces para que se cumpliera la promesa para ellos. Habla de algo que sucedió en aquel entonces, no de algo que va a suceder al final del mundo. Y otra prueba, la última, sin discutirlo más. La palabra que se traduce, escuchen bien, lo voy a leer, dice, te guardaré. Esta palabra ocurre solamente 2 veces en el Nuevo Testamento, en esta forma. ¿Sí? Es una frase, te guardaré. Ocurre en Apocalipsis 3:10 y ocurre en Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo. Eso sería un rapto secreto. O pudiera ser abierto. De todos modos, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y guardar significa guardar en medio. No significa quitarlos de en medio, guardarlos en medio. Y es exactamente la idea en Apocalipsis 3:10, que serían guardados de en medio. Es la misma cosa que ya vimos. ¿Sí? Sobrevino el desastre a Esmirna. En lo espiritual fueron guardados, pero de muchas consecuencias temporales no fueron protegidos. Pero la promesa, ustedes ni van a sufrir, ¿sí? Sin saber de qué se trataba esa tentación o prueba que sobrevendría. Hay muchas especulaciones. Punto, serían guardados en medio. ¿Sí? No quitados de en medio, guardados en medio. Un punto crucial. Ahora, por fin la Odisea. La tan conocida iglesia en la Odisea. 3:14. Escribe, ya se me está yendo la voz. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá que fueses frío y caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, ve en su jactancia, soy rico, enriquecido, en el idioma original, me he enriquecido. Es una forma de jactancia y autosuficiencia. No tengo necesidad de ninguna cosa y no sabes, no conoces que tú eres desgraciado, desventurado, se traduce en formas distintas y miserable. Pobre, ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado o refinado en fuego para que seas rico y seas vestido de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez.
y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, arrepiéntate. Y aquí yo estoy a la puerta, llamo, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, rápidamente, esta es la famosa iglesia, ahora tercera de Juan, por favor, que no sabía cómo distinguir entre la prosperidad espiritual y la prosperidad económica. Esto es la famosa iglesia tibia, estancada, inútil, que había sobreestimado sus riquezas materiales, errando por completo respecto a su verdadera condición espiritual, volviéndose soberbia, autosuficiente, etc. Ahora, aquí en Tercera de Juan hay una fórmula. Preguntamos, iniciando el día de hoy, ¿cómo medimos las verdaderas riquezas? O sea, la prosperidad espiritual con la prosperidad económica. Y la respuesta está aquí. Tercera de Juan, amado, versículo 2. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Ahí está prosperidad en todo. Incluyendo la salud. Y que tengas salud. Pero ven la fórmula. Así como tu alma. De la misma manera como tu alma. En la misma medida en que tu alma está en prosperidad o siendo prosperada. Y la idea es que no debemos desear ninguna prosperidad externa más allá de la prosperidad interna del alma. Y con tal que tengamos la prosperidad del alma, lo que tenían en Esmirna, ¿sí?, pobres en lo externo y ricos en su alma. En contraste con la Odisea, ricos en lo externo y pobres espiritualmente. Ahora, un solo detalle es suficiente para entender toda esta epístola. Es un punto histórico y nada más. Fíjense bien. La ciudad de la Odisea tenía fama, escuchen, como un centro financiero, banquero, primero. Segundo, como un centro en donde se encontraba la industria textil. Y tercero, como un centro farmacéutico, en donde fabricaban ese colirio tan famoso y lo exportaban a todo el mundo grecorromano. Ahora lo vuelvo a repetir. Esta ciudad tenía fama como un centro financiero, banquero, como un centro industrial, textil, y como un centro farmacéutico. Punto. Ahora vean, así de sencillo, ya entendemos todo. Estos son los tres aspectos usados por Cristo para mostrar la verdadera condición espiritual de la iglesia. Ahora vean, en 17, ustedes dicen que son ricos porque hay un centro comercial, bancos, instituciones financieras en la ciudad de la Odisea. Y ustedes han sido prosperados por la presencia de todo esto. Dicen que son ricos, pero yo les digo que son pobres. Dicen que son ricos, pero yo les digo que están en quiebra, en bancarrota. Los eruditos hablan de la palabra aquí, pobres, y dicen, esa palabra habla de la persona reducida al nivel de un mendigo.
Es la palabra más fuerte que pudiera haber usado. Entonces, es fácil de entender. Se jactan de su riqueza como un centro financiero. Y yo digo que no son más que unos miserables mendigos. Te aconsejo, si tienes tanto dinero, que de mí, eso es el punto, compres el oro refinado. ¿Tienen riqueza? Compren de mí el oro refinado. Segundo, ustedes están confiados en la industria textil, en la ropa fina que llevan puestos, en sus ventas y en todo lo que esto representa. Pero les digo que espiritualmente están desnudos, ¿sí? Sin ropa. Les aconsejo que compren de mí. Otra vez, que compran de mí. En el versículo 18, vestiduras blancas para que no se descubra su desnudez. Y tercero, ustedes dicen que tienen verdadero discernimiento, ¿sí? Que pueden ver las cosas claramente, que se encuentran debido a la industria que se dedica a vender el colirio para los ojos y a sanar a la gente, que ustedes ven claramente. Y yo les aconsejo que compren de mí colirio espiritual para que puedan realmente ver y discernir las cosas tales como son. ¿Sí? Y el argumento es tremendo. Si ustedes son realmente prósperos, es una cosa irónica. No cínica, pero hay una ironía metida de por medio en su lenguaje. Si son los ricos y prósperos que profesan ser, entonces tienen que comprar de mí, porque ustedes son pobres, ciegos y desnudos. Y la idea es muy importante. Solamente Cristo nos puede enriquecer. Solamente Cristo nos puede cubrir. Solamente Cristo nos puede sanar. ¿Sí? Es una fórmula. Y al escucharlo, les ha de haber caído como bomba. Ahora, dos cosas para concluir aquí. Primero, la primera cosa, no debemos, Isaías 55, no debemos confundirnos ni malentender el significado de la palabra comprar. Echaba su jactancia en su cara. La salvación no se compra. La palabra comprar no significa habilidad humana. No se refiere a los méritos humanos. Es más bien un juego de palabras usando ironía. ¿Sí? Algo irónico. 55:1. A todos los sedientes, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid y ven, comprad sin dinero. Comed, ¿sí? Venid y comprad otra vez sin dinero, sin precio. Y luego, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Este texto se podría dirigir directamente a la iglesia en la Odisea. Pero el argumento es, escuchen lo que vemos al final del Apocalipsis. 21:6, el que tuviere sed, yo le daré de la fuente de agua de vida gratuitamente, de balde. ¿Sí? Nadie puede comprar la salvación. El punto es, ustedes son verdaderamente pobres, solamente Cristo es rico. Ustedes están desnudos, solamente Cristo tiene ropa de justicia. Ustedes están ciegos o son ciegos espiritualmente, solamente Cristo puede sanar su ceguera espiritual. Entonces, vamos a concluir esto metiéndonos otra vez en un momento de controversia. Nos falta muy poco aquí. Ahora, en la iglesia en Sardis había unas pocas personas que no se habían dormido ni se habían ensuciado. Pero en la Odisea nadie,
Evidentemente, nadie. Y es el por qué se encuentra fuera en vez de dentro. En las demás iglesias está dentro, el que anda en medio de las iglesias. Pero en esta se encuentra fuera, dando a entender que se durmieron las vírgenes prudentes en la Odisea. De igual manera como las necias. Ahora vamos a conducirnos a concluir aquí con lo siguiente. ¿Ven el versículo 19? ¿Qué dice? 3:19. Yo reprendo y castigo. Disciplino o castigo, es lo mismo. A todos los, ¿qué dice? Que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué es esto? Esto es el único elemento positivo. Porque a la luz de la epístola ya, hasta este momento, habríamos concluido que nadie había sido realmente convertido en esa iglesia. Pero al chocar con el versículo 19, Cristo regañando y castigando solamente a los que son amados por Él, esto nos obliga a reevaluar la cosa. Ahora, uno de los eruditos me llamó mucho la atención, lo tengo apuntado aquí. Escuchen lo que dijo. A la luz de esta epístola, la única cosa que pudiera haber sido peor para la iglesia en Éfeso habría sido el hecho de no haberse recibido ninguna epístola. Lo vuelvo a repetir, quizás no está bien traducida la idea. La peor cosa posible que pudiera haber sucedido a esta iglesia habría sido el hecho de no haber recibido ninguna epístola. Aún a esta iglesia, Cristo le escribió una última epístola. En términos de un ultimátum, ¿no? Pero el hecho de que les escribiera es la única cosa buena aquí. ¿Me explico? Porque si no les hubiera escrito nada, habríamos concluido que y cabot, ¿no? Sin gloria. Apagado el candelero. ¿Sí? Pero, por el contrario, aquí le vemos a Cristo expresando su amor por esta iglesia indiferente, tibia. Y misteriosamente, Hebreos 2:6 dice, no, yo, el Señor a los que ama, disciplina, ¿no? 12:6. Y aquí dice, a esta iglesia yo reprendo a los que amo. Y la palabra aquí es phileo, la palabra que habla no del amor de propósito, agape, agapao, ¿no? Sino el amor tierno y emocional. Entonces, se dirige a ellos con profunda emoción, con un amor tierno. Y es a la luz de este argumento que llegamos a la única interpretación correcta del versículo 20. Y aquí yo estoy a la puerta, llamo, si alguno oyere mi voz, y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y el versículo 20 no es, por lo tanto, una invitación evangelística. No lo es, en el contexto no lo es. Porque
Cristo se refiere en el versículo anterior a por lo menos algunos miembros de esta iglesia como amados y disciplinados por Él. Él no disciplina a los que no le pertenecen, a los que no son suyos. No lo hace. Hebreos 12 lo aclara. Entonces, es una invitación no para entrar en unión espiritual con Cristo, sino para restablecer la comunión espiritual con Cristo. Unión espiritual sería una invitación evangelística, pero comunión espiritual es otra cosa. Y metafóricamente, Cristo llama a la puerta. ¿Quiénes son los que pueden oír su voz ahí? Sus ovejas, nadie más. Indicando que había algunas ovejas suyas todavía dentro de la membresía de la iglesia. La misma iglesia de la cual metafóricamente Cristo había sido expulsado. ¿Sí? Ahora Él llama a la puerta para ver si algunos no le dejarán entrar otra vez a disfrutar de esta comunión. Y ahora ven con mucha atención, sin hablar de la comunión a fondo. La frase al final del versículo 17, pobre, ciego y desnudo, por lo tanto tiene una doble interpretación. Ven el punto aquí. ¿Estas palabras hablan de gente inconversa? Sí. Una persona espiritualmente pobre, ciega y desnuda es inconversa. Eso no lo vamos a discutir. No lo vamos a argumentar. Pero la misma palabra ciegos, la mismísima palabra griega, es usada en 2 de Pedro 1:9 para hablar de creyentes. Hablando de creyentes que han perdido la vista corta, o cómo es la palabra, no sé, la visión corta, se volvieron miopes. La mismísima palabra miserables, escuchen, miserables, es usada por Pablo en Romanos 7:24, miserable hombre de mí. Y hablaba como creyente. Y la misma palabra desnudos es usada en 2 de Corintios 5:3, en otro contexto en relación con la resurrección, pero es la misma palabra, desnudos, aplicada a creyentes. Entonces, esto quiere decir que había unos cuantos realmente convertidos en esa iglesia y los demás no. Hay un doble significado en estas palabras. Y, por lo tanto, la invitación es para comunión, y esta comunión es, vean la lista, real, espiritual, rica, recíproca, celestial, personal, es un bosquejo. Real, espiritual, rica, recíproca, celestial y muy personal, porque se dirige a cada quien. Si alguno oyere mi voz, algunas ovejas suyas tendrían que escuchar y hacer caso de su voz. Y la cena que se menciona es en el Nuevo Testamento. La palabra griega aquí es la cena que se prolongaba de noche, en donde disfrutaban de comunión y compañerismo. Es esa palabra. Entonces, la invitación fue dirigida a esa iglesia tibia, no fría ni caliente, dijo. Y tiernamente, después de hablarles tan fuertemente, cambió su argumento, apelando a esa comunión que habían perdido con Él, temporalmente perdido. Ahora terminemos con esto. Entre muchas otras cosas que no hemos podido ver el día de hoy, algunas aplicaciones rápidamente. Primero, esto lo volveremos a ver en el futuro. Podemos concluir que cada iglesia debería esforzarse para mantener su primer amor. Ya lo vimos en Éfeso. La segunda, cada iglesia debería esforzarse para mantener sus primeras obras y aún preocuparse por superarlas.
¿sí? Y estas obras en el contexto son oposición a maestros falsos, perseverancia, paciencia en tribulación y persecución, paciencia en la pobreza. Vean, no negar la fe ante el peligro de persecución y martirio, amar, servir, ser pacientes y fieles, guardar su palabra, no negar su nombre, es un paquete. Y cada iglesia debería prepararse para sufrir, esto lo vamos a investigar próximamente, un tema principal en el libro, en distintas formas. Vemos que vamos a sufrir por la causa y el nombre de Cristo. La cuarta lección, hemos de mantener nuestra postura como columna y baluarte de la verdad, portadores de luz, esforzándonos para mantener nuestra integridad doctrinal, proclamando todo el consejo de Dios, todo un paquete. Quinto, hemos de resistir todas las tentaciones hacia la corrupción moral, las tentaciones del mundo y la carne, manteniendo una membresía disciplinada, separada del mundo y sus contaminaciones. O sea, son algunas aplicaciones, ¿no? Y el punto final, las iglesias que no se esfuerzan para hacer caso de todo esto, tomando en cuenta su responsabilidad humana de luchar, etc., terminarán perdiendo su candelero. Esta es la amenaza metida de por medio en cada caso. Luego vamos a discutir cómo sucede esto, no nos interesa por el momento. Y la última cosa es que la responsabilidad en todo esto es algo muy evidente aquí. Es una responsabilidad colectiva, ¿sí?, que pertenece a todos los miembros de la iglesia. Las responsabilidades son mutuas, colectivas, ¿sí? Esto quiere decir que nadie puede decir, no, esto es responsabilidad de los pastores, ¿no? O los pastores, esto es responsabilidad de ellos. No, somos todos responsables en esto. Ahora, esto nos da una perspectiva, hay más cosas aquí que no hemos podido ver el día de hoy. Pero nos da una perspectiva, ni pudimos repartir esta hoja, pero lo haremos después. De nuestro tema. Y ahora la pregunta para finalizar es, caramba, si nos hemos encontrado en el Apocalipsis, algunos de ustedes dicen, me encontré en cada iglesia. Y esto puede ser. ¿Cómo? Porque hay cosas buenas y malas en cada iglesia. ¿Sí? Y hay cosas, bueno, con la excepción de la Odisea, ¿no? Pero aún a la Odisea Cristo le envió una carta. Y una comprensión, hay mucho más aquí que no hemos visto el día de hoy, de lo que hemos escuchado y sus implicaciones que tienen que ver con las promesas, la perseverancia y la lucha que se menciona en cada ejemplo, es el contexto para lanzarse a todo lo demás. Y esto indica que el conflicto espiritual del cual hemos escuchado el día de hoy, en aquel entonces, que se centraba en estas 7 iglesias, sigue ese mismo conflicto hasta el día de hoy. Y si no nos encontramos ahí con esa mujer enseñoreándose de nuestra iglesia, espero que ninguno de ustedes, ¿sí? Algunos necesitan hablar con sus esposas llegando a casa. ¿Sí? Y si no se encontraron con Balaam en el púlpito, ¿sí?, motivado por dinero, justificando inmoralidad, compromiso con el mundo, ¿sí?, idolatría,
con la finalidad de ganar y ganar y ganar más dinero. ¿Sí? Las iglesias que no hacían eso, con la excepción de Filadelfia, sufrían en aquel entonces. Y si no, por la gracia de Dios y su misericordia, si no hemos sido seducidos y engañados por esas corrientes antiguas y modernas, ¿sí? Hay otras cosas aquí que se aplican a todos nosotros. Y todos quisiéramos ser la iglesia en Filadelfia, ¿sí? Pero nos pudiera tocar el papel de Esmirna, ¿sí? Pudiera suceder. Y a esta iglesia, vean, pequeña, con todos sus defectos y deficiencias, Dios le ha dado una gran puerta abierta. No a mí, a esta iglesia, en esta ciudad. Pero esto puede continuar por un tiempo o no lo sabemos. Pero todas las iglesias pueden pasar por la puerta abierta o los sufrimientos de Esmirna. ¿Sí? Y esperemos no encontrar a Jezabel, ni a Balaam. ¿Sí? He estado pensando, ¿habrá un Balaam aquí? Jezabel no la veo. ¿Sí? No la veo. Ven el punto. Sardis, ¿quién sabe? Porque hay creyentes con estas luchas en todas las iglesias. ¿Sí? La Odisea, esta iglesia la conozco en la Unión Americana. Hay muchas, muchísimas, parecidas si no iguales a la Odisea en la Unión Americana. ¿Sí? Pero nos vamos a encontrar. Oremos. Vamos a ponernos de pie, hermano Alfredo. Han sido pacientes. El tema es grande, ¿no? Pero vale la pena analizarlo. Estaremos 1 año y medio más con esto, ¿no? No se desesperan. Algunos ya quieren saber de la bestia. ¿Sí? Ya saben de Baal, Jezabel y otras cosas. Oremos. Nuestro Padre que estás en los cielos, en la tierra como en todo lugar, te damos las gracias en esta hora de la tarde por que nos mantuviste despiertos y activos, oh Dios, a pesar del cansancio, para escuchar tu palabra. Sabemos, Señor, que en este tiempo moderno es difícil encontrarse en un lugar como en este, donde sin temor a una equivocación se predica tu palabra con autoridad y sinceridad. Te pedimos en esta hora, oh Dios, que nos ayudes en nuestra incredulidad a creer cada día más en ti. Que nos ayudes, oh Dios, a mirar en tu palabra cada día la verdad de ella y en nuestros corazones, Señor, que tu palabra sea la que nos guíe a toda luz y a toda verdad. Que no seamos objetos de nuestros propios pensamientos, que no seamos objeto de que humanamente tracemos tu palabra en el corazón, sino que el Espíritu Santo, oh Dios, quite toda incertidumbre y toda vanagloria del corazón y podamos verdaderamente humildes delante de ti, como verdaderos creyentes, ser esforzados a hacer tu voluntad. Sosténnos con tu diestra para no pecar contra ti. Señor, porque si tú nos dejas, no somos nadie para podernos sobrellevar humanamente nosotros mismos. Pero también somos responsables, Señor, de buscarte cada día en nuestras plegarias, en la lectura de tu palabra.
a vivir una vida de fidelidad y a no desmayar. Gracias por el que usaste en esta mañana hasta esta hora de la tarde en la explicación de tu palabra. Sabemos, oh Dios, que la carga es grande. Sabemos que la carne se fatiga también por el mucho esfuerzo humano. Pero sabemos también que espiritualmente, Señor, somos fortalecidos porque tu palabra es la verdad. Es la fuente de la vida, es la agua que nos nutre y nos sostiene despierto para poder entender tu palabra. Gracias por este día, gracias por la iglesia de aquí de Mesa, a la cual estás usando grandemente para todo esto. Y así, oh Dios, te pedimos que nos devuelvas a nuestros hogares en paz y tranquilidad y podamos encontrar en nuestros hogares con nuestras esposas y nuestros hijos y abrir nuestros labios y dar testimonio de la verdad de la cual hoy hemos sido, Señor, enseñados para la gloria de tu nombre. Como también en los que tienen iglesias y predican a cierto número de miembros, como también de simpatizantes, puedan ser fieles testigos de estas cosas y así tu pueblo pueda crecer verdaderamente bajo la enseñanza de la verdad y no bajo la enseñanza humana de hombres perversos que pervierten tu palabra y que son usados por Satanás para querer destruir tu iglesia, a la cual, Señor, el precio con el que la compraste en este mundo no es contable. Gracias te damos por todo y te pedimos pues que nos ayudes a esforzarnos y a ser valientes, como dice Josué, y que cada día de nuestra vida siempre, Señor, seamos preocupados y motivados en nuestras conciencias a hacer tu voluntad. Te damos las gracias y también te pedimos que para la próxima sesión podamos estar haciendo aquí acto de presencia, no por una vanagloria humana ni por un capricho, sino que realmente nuestros corazones y nuestras conciencias sean motivadas por el Espíritu Santo para desear estos manjares espirituales que hoy el mundo se pierde de conocerlos y de saborearlos, pero que tú lo has escondido y se lo has dado a aquellos que tú se los has querido dar hoy en este día, Señor. Te damos las gracias por todo y te lo rogamos en el amor de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Ahora, antes de irnos, van a pasar 5 semanas, o sea, nos vamos a ver no de hoy en 30, sino de hoy en 37 días, ¿no? La fecha es 12, es el segundo sábado de noviembre. Es pasando todo lo de muertos, ¿no? Es pasando todo este asunto del Día de Muertos, que vamos a vernos para esa fecha. Les quiero comentar algo rápido, le van a operar al hermano Downing el 8 de noviembre. Y estamos con la idea de posponer su visita hasta enero o febrero, pero él insiste en que va a venir en el 8 de diciembre, bueno, que sería el 9 y 10 de diciembre, sería de la próxima sesión, pasando exactamente un mes, el fin de semana de Guadalupe. Sí, él no quiere perder el show cuando Satanás toma su asiento ahí el lunes 12 de diciembre, quiere hacer su acto de presencia, a ver que Satanás se va a sentar ahí en la basílica, como lo acabamos de escuchar en los estudios de hoy. Pero todo eso va a depender de su salud. Están muy optimistas de que no es nada grave lo que le van a hacer, pero solamente Dios sabe. Y anunciaremos definitivamente